En esta ocasión te presentaré la cronología completa de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. Prólogo. Hace 65 millones de años se llevó a cabo un enfrentamiento entre una Tiranosaurio Rex y un Giganotosaurio, dando como resultado la muerte de la Tiranosaurio Rex, pero de aquí un mosquito obtendría su sangre y esto sería importante porque más adelante de aquí nacería Rexy. Capítulo 1. Jugando a ser Dios. En 1525 se descubre Isla Nublar por el navegante español Diego Fernández. El nombre Isla Nublar a menudo se atribuye al cartógrafo Nicolás de Huelga, quien en la carraca española La Estrella describió haber visto una isla de nubes mientras cartografiaba la costa occidental de Costa Rica. Los españoles descubrieron la existencia de una tribu indígena local en la isla, conocida como la tribu Bribri. Los nativos se referían a la isla localmente como Huasi, que significa casa del agua o casa más allá del agua, y asimismo como Tunsi, hombres del agua. En 1526 se descubre el archipiélago de las 5 muertes. Sin una fecha confirmada, en la década de los 90, Biosyn comienza la construcción de su sede en un valle en las Dolomitas italianas, en donde hay varias minas de ámbar. Dichas minas le servirían a Biosyn para clonar sus propios animales. Aquí John Hammond crea un circo de pulgas llamado Petticoats Lane en Escocia, una exhibición de ilusiones y trucos mecánicos. Varios años después también fundaría un zoológico en Kenia. En 1913 nace John Hammond en Edimburgo, Escocia. En 1930 nace Sanjay Masrani en Mumbai, India. Y en 1967 nace Simon Masrani en Mumbai, India. En 1973, ya que aquí se funda Masrani Global Corporation con el nacimiento de Mascom, una ambiciosa red de telecomunicaciones ubicada en el corazón de la India. Fue el orgullo de la televisión por satélite en Asia, transmitiendo más de 45 canales hasta 1992. Tras el prematuro fallecimiento de su fundador, Simon Masrani tomó las riendas y guió la empresa de su padre más allá de lo que jamás había llegado. Al establecer una sólida infraestructura en conectividad celular, Mascom logró expandirse por Oriente Medio, el subcontinente indio y los mercados asiáticos desde Dubái hasta Shanghái. En 1974 nace Charlotte Lockwood. En 1975, en donde dos grandes amigos, John Hammond y Benjamin Lockwood, fundan InGen con sede en San Diego, California, con el objetivo de crear los mejores productos biológicos del mercado. Después de aquí pasamos a 1977 y es aquí cuando se funda Biosyn por Bill Steingarten y Jeff Rossiter con sede en California. En 1979 regresamos a Mascom. Aquí utilizó el concepto de sistemas de comunicaciones de fibra óptica, transformando la industria de la telefonía satelital en la década de 1990, hasta el lanzamiento mundial de su primer teléfono inteligente holográfico, el Tanius 7. Mascom ha conectado al mundo, consolidándose como líder de vanguardia. De aquí pasaríamos a 1982, ya que aquí se tiene la idea de un parque temático, así que InGen le alquila al gobierno de Costa Rica Isla Sorna, que esta serviría como la fábrica durante 100 años. En 1983, InGen descubre el potencial de la extracción de ADN de los restos fosilizados de mosquitos de decenas de millones de años atrapados en ámbar. Al igual que también la extracción del primer ADN de ámbar se llevó a cabo en el laboratorio que se encontraba en el sótano de la mansión de Benjamin Lockwood. Y comienza la construcción de Jurassic Park San Diego en el muelle del complejo InGen, y Mascom salió al aire. Un año después se realiza el primer test de fertilización con un óvulo artificial, al igual que también se llevan a cabo investigaciones con elefantes. Y se funda Taxus Technology con presencia en Japón. Es una empresa de diseño y Taxus se ha centrado en procesadores de nueva generación. En 1985, Hammond decide rentar Isla Nublar al gobierno de Costa Rica durante 100 años, dejando la construcción del anfiteatro, ya que en esta isla es donde estaría el parque. En 1986, Henry Wu y los demás científicos logran clonar al primer dinosaurio, que fue un Triceratops en el sitio B. En esta isla vivían los científicos y también se encontraba Charlotte Lockwood, hija de Benjamin Lockwood. Ella vivió en la isla desde 1986 hasta 1995. En 1987, InGen reubica a los últimos miembros de la tribu Bribri que habitaba Isla Nublar.
para que así el siguiente año se empiece a construir Jurassic Park y empieza la reubicación de ejemplares de Isla Sorna a Nublar. Aquí los animales se albergarían en recintos temporales hasta que terminara la construcción de Jurassic Park. En 1989, la hembra de Tyrannosaurus fue introducida por primera vez en Isla Nublar, tras pasar su primer año de vida en un pequeño recinto en Isla Sorna, junto con varios otros ejemplares de su especie. El recinto de Jurassic Park se construyó originalmente para albergar a 2 T-Rex, pero solamente se llegó a trasladar a un ejemplar. De aquí pasamos al 20 de septiembre de 1991. Henry Wu creó un archivo con nombre Cariólisis, en donde se menciona lo siguiente. A pesar de los resultados prometedores de las pruebas iniciales, los sujetos 4X, 6X y 7X, que son velociraptors, fracasaron en 6 días debido a la cariólisis, que esto es el colapso de las moléculas complejas de cromatina durante la interfase. Creemos que esto se debió a estructuras genéticas incompatibles en Dendrobates leucomelas, que es el sapo minero. Se ha encontrado una posible solución en Hyperoleus viridiflus, que es la rana de caña africana. Aquí podemos llegar a ver cómo Henry Wu reemplazó el ADN de sapo minero por el de rana de caña africana, lo que permitió que los velociraptors dejaran de fallecer. En 1991, Lewis Dodgson creó el operativo Adquisición de Embriones, ya que se enteraron que InGen estaba construyendo un parque temático de animales desextintos. Un año después, Dodgson logra contactar con Dennis Nedry, que era el principal programador informático de Jurassic Park, para sobornarlo y conseguir toda la información posible, pero principalmente conseguir embriones. Pasamos al 13 de febrero de 1992, en un archivo de Henry Wu con nombre Inteligencia Colectiva, en donde se menciona lo siguiente. Los velociraptores han mostrado altos niveles de inteligencia compartida como resultado de un proceso de 3 pasos que involucra la cognición, cooperación y coordinación. El coeficiente intelectual colectivo es asombroso, quizás aún más alarmantes sean los escáneres de su lóbulo temporal que muestran altos niveles de actividad responsables de la memoria, la organización y la secuenciación y el lenguaje receptivo. Pero es que también en este mismo año muere Sanjay Masrani, por lo que Masrani Global Corporation pasa a su hijo Simon Masrani. Sin una fecha confirmada, sabemos que Charlotte Lockwood visitó Jurassic Park antes de los acontecimientos de la primera película. En 1993, Dodgson se reúne con Dennis Nedry en San José, Costa Rica, para darle un bolso con $750,000 y una lata de Barbasol. Dicha lata serviría como contenedor criogénico para conservar a los embriones. Dennis Nedry tenía que entregarla al contacto que tenía Biosyn en el muelle de Nublar al día siguiente. Y si te das cuenta, ya iniciamos con los acontecimientos de Jurassic Park, en donde ocurre un incidente grave durante el traslado de un velociraptor a su nuevo recinto. Dicho velociraptor ataca y mata a un trabajador del parque. Su familia demanda a InGen por negligencia en sus protocolos de seguridad. Este acontecimiento pone nerviosos a los inversionistas, por lo que para que el seguro deje en paz a InGen, el parque tiene que ser avalado por 2 expertos. El abogado Donald Genaro contacta al matemático Ian Malcolm y John Hammond contacta al paleontólogo Alan Grant y a la paleobotánica Ellie Sattler para evaluar la seguridad del parque. Sin embargo, durante la visita, el sabotaje de Dennis Nedry provoca la falla de los sistemas de seguridad, permitiendo que varios dinosaurios escapen de sus recintos. Los visitantes deben luchar por sobrevivir mientras intentan restaurar el control del parque. Después de todos estos acontecimientos, se decide no avalar el parque y los sobrevivientes son obligados a firmar acuerdos de confidencialidad por parte de InGen para encubrir los eventos ocurridos en Isla Nublar. En 1994 se tenía planeado que se llevara a cabo el proyecto Limpieza de Isla Nublar, pero fue cancelado por John Hammond y en vez de eso se realizó un inventario de las criaturas que seguían vivas.
Aquí Biosyn se infiltró y dicho proyecto tenía como nombre Project Footprint. Y dentro de esta estimación de población que tiene como fecha el 5 de octubre de 1994 podemos resaltar algo interesante y es el tema de los Compsognathus. Y es que se descubrieron que había ejemplares de esta especie en Isla Nublar. El informe sugiere que lograron llegar a la isla escondiéndose en buques de carga de InGen entre Nublar y el sitio B. Ahora bien, de este acontecimiento se descubrió lo siguiente. Primero es que se encontró el cadáver de Dennis Nedry y por medio de una autopsia se determinó la causa de muerte. Al igual que se determinó que Nedry utilizó un virus de código profundo, lo que resultó en una pérdida de energía en los sistemas de seguridad y en el generador secundario de respaldo de la sala de almacenamiento frío de embriones. También se determinó que las tuberías aisladas que transferían nitrógeno líquido a las unidades de almacenamiento de embriones también se cortaron durante el sabotaje. Esto causó un aumento considerable de la temperatura, lo que resultó en la pérdida total de todos los embriones viables en el complejo Nublar. Se concluyó que por la rotura de una tubería que conduce al largo artificial en el exterior del centro de visitantes también causaron daños considerables a las unidades de almacenamiento de embriones y a los cimientos expuestos en los niveles inferiores del edificio. Una unidad de almacenamiento de embriones se deformó por completo por la fuerza de la inundación, lo que provocó que los embriones restantes fueran arrastrados. Un dato curioso es que se investigó la causa de la rotura y se sugirió que fue una actividad tectónica menor, aunque se quedó como una investigación futura para dar una mejor conclusión. Y por último, no se determinaron las causas del sabotaje de Dennis Nedry, sin embargo, se concluyó que se podía tratar de un espionaje empresarial, ya que sugirió que se robaron embriones para poderlos vender a la competencia. El 12 de mayo de 1994 falla el recurso de la lisina. Los dinosaurios se estaban reproduciendo e incluso Henry Wu observó los nidos. El Dr. Wu observó que la inclusión de secuencias de ADN de varias especies de anfibios, incluida la rana común de caña Hyperoleus viriliflauus, se adaptó extremadamente bien al ADN clonado de los dinosaurios, lo que finalmente permitió a los animales cambiar de sexo mediante un activador químico que desintegró los órganos femeninos para crear órganos sexuales masculinos. En 1995, el huracán Clarissa obligó a InGen a dejar las instalaciones del sitio B, lo que dejaría que los activos estuvieran libres. Ahora bien, gracias a algunas entrevistas que se le realizó al director de Jurassic Park 3, sabemos que para estos acontecimientos ya se encontraban los pteranodones de dicha película. La idea que se tenía es que eran investigaciones que InGen llevaba en secreto, y estos quedaron abandonados en el aviario. Pero aquí hay que recordar que estamos hablando de Jurassic Park 3, una película que pasó por muchos cambios, por lo tanto esto como tal no es que sea canon, pero sí es una justificación y una respuesta del origen de estas criaturas. Capítulo 2. La reencarnación de un sueño. También en este mismo año, Ian Malcolm rompe el contrato de confidencialidad que firmó con InGen al hablar sobre lo sucedido en 1993 durante una entrevista televisada. Sin embargo, InGen emprendió un esfuerzo dedicado a desacreditar las afirmaciones del Dr. Malcolm. La interferencia de la compañía llegó en forma de varias entrevistas públicas con el representante de la compañía, Peter Ludlow. Ludlow, armado con años de experiencia en litigos, utilizó una combinación de lagunas legales, desinformación y sobornos directos para mantener una reputación favorable para la compañía. El gobierno de Costa Rica apoya a InGen por el deseo de preservar la reputación de Costa Rica como un paraíso turístico seguro. Los funcionarios costarricenses también contribuyeron al encubrimiento, declarando por escrito el trabajo de John Hammond e InGen está archivado bajo investigación genética para una reserva ecológica. No hay evidencia ni credibilidad para las afirmaciones descabelladas de dinosaurios vivos. En este mismo año, Henry Wu escribió el libro El siguiente paso, una evolución de los conceptos de Dios. En sus páginas incluyó una teoría que afirmaba que con las herramientas y la investigación adecuada podría dar origen a nuevas especies mediante la combinación de varias, similar a la cría selectiva en animales domésticos, pero también escribe, pero con esto estaríamos combinando varias especies en un solo animal, mencionando que las limitaciones tecnológicas actuales nos impiden lograrlo a décadas, quizás incluso a 50 años, pero quién sabe, ojalá durante mi vida podamos verlo hecho realidad.
Y aquí regresamos con Masrani Global, y es que en 1996 se funda Masrani Energy en el corazón de Abu Dhabi. Sus servicios se expandirían desde la producción de petróleo crudo y gas natural en la costa occidental de Australia hasta las fuentes de energías naturales, eólica, solar e hidroeléctrica. Al igual que también se funda Data Analysis, con sede en Johannesburgo, que da soluciones de datos de asesoramiento para informes de auditoría y aseguramiento. El 7 de diciembre de 1996 se crea una actualización de la lista de InGen. Para este video no voy a profundizar mucho sobre cada apartado de la lista de InGen, pero no te preocupes porque ya estoy trabajando en un video donde haremos eso. Así que solamente te voy a mencionar ciertos datos importantes, que uno de ellos es que de toda la información que se recopiló de la limpieza de Nublar el 5 de octubre de 1994, se archivó esta información para esta lista. Y para los activos de Isla Sorna quedó pendiente una actualización que se llevaría a cabo en 1997, pero la última estimación que se realizó fue en 1993. Aquí también se menciona que los equipos privados ilegales de InGen siguen investigando el tema del espionaje que se llevó a cabo en 1993. De la información que se revela en la lista de InGen podemos llegar a rescatar algo bastante interesante, y es que InGen al inicio creó 7 tiranosaurios Rex. Y por si te preguntas cuáles son estos 7 tiranosaurios Rex, tenemos a Rexy, que fue la única tiranosaurio Rex que fue trasladada a Nublar, y los demás se encontraban en Sorna. Que aquí tendríamos a la pareja del mundo perdido, o sea a Bok y a Dow. También aquí encontraríamos a Comelona Grande y posiblemente también a su pareja, que sería el padre de Comelona Chica. Si te das cuenta, ya tenemos a 5 tiranosaurios de los 7 que fueron creados al inicio, y aquí incluso podríamos llegar a considerar al tiranosaurio Rex que podemos llegar a ver en Jurassic Park 3. Si contamos a este tiranosaurio, ya tendríamos 6 de los 7 que se crearon, y ya el séptimo pues sería todo un misterio, ya que desde el abandono de las instalaciones del sitio B, que esto fue en 1994 por el huracán Clarissa, el recuento de población de dinosaurios está pendiente. Ahora bien, para la siguiente información hay que tener en cuenta el contenido de la lista de InGen, y este contenido se clasifica de la siguiente manera. El apartado 1.1 son los dinosaurios activos de Nublar, el 1.2 son dinosaurios activos de Sorna, el apartado 1.3 son los perfiles de especie, el 2.1 son los dinosaurios inactivos y muestras de ADN, el 3.1 son los territorios establecidos, el 4.1 son registros de muestras de sitios de excavación, y el 4.2 son registros de muestras de minas de ámbar. Esto es importante porque si recuerdas, en Jurassic Park 2 podemos llegar a ver lo que es el perfil de especies. Pero lo curioso es que aquí podemos llegar a ver que ya existía un perfil de especie de un coritosaurio. Esto quiere decir que para los acontecimientos de Jurassic Park 2 ya había coritosaurios en Isla Sorna. Pues la respuesta es que no. Y es que el creador de esta lista, Jack Ewins, mencionó que la lógica era de que los científicos catalogaban todas las especies, y que con información derivada de paleontólogos internos utilizaban interpretaciones artísticas como sustitutos de las imágenes hasta que pudieran utilizar imágenes más realistas. Básicamente, en los laboratorios se catalogaban todas las especies que se tenían ahí, pero eso no significa que ya había ejemplares, simplemente se catalogaban, y para tener un mayor orden se les daba un perfil de especie, que en el caso de los dinosaurios ya clonados pues sí que se les podía llegar a dar una imagen más realista a lo que era, pero en dado de que todavía no se haya clonado, pues simplemente se utilizaba algún tipo de interpretación artística. InGen comienza a sufrir una crisis financiera, y aquí es donde entra un personaje importante, que es Peter Ludlow, sobrino de John Hammond. Peter Ludlow propone explotar Isla Sorna y trasladar los animales a una nueva instalación en San Diego, reactivando el viejo complejo que se encontraba ahí, por lo que John Hammond se opone rotundamente, temiendo que los errores del pasado se repitan. En 1997, una niña inglesa sufre lesiones por una manada de compis en Isla Sorna, lo que pone en problemas económicos a InGen. Peter Ludlow usa el incidente para justificar una acción corporativa contra John Hammond, removiéndolo de la dirección y asumiendo la presidencia de InGen. Y sí, si te das cuenta, con esto iniciamos los acontecimientos de Jurassic Park 2.
John Hammond, debilitado y fuera del poder, organiza en secreto una expedición científica con un objetivo completamente opuesto: documentar a los dinosaurios en su hábitat natural para demostrar que merecen protección como una especie reintroducida en el ecosistema. Hammond espera utilizar el material para apelar a organizaciones internacionales y evitar que se comercialicen estas criaturas. Y aquí es cuando ocurre el incidente de San Diego, en donde un tiranosaurio rex macho provoca caos y destrucción en San Diego. El escándalo obliga al gobierno a restringir todo acceso a Sorna, y John Hammond da un mensaje público abogando por la protección total del ecosistema, esperando que la humanidad aprenda a dejar en paz a sus propias creaciones. Si logramos hacernos a un lado y confiar en la naturaleza, la vida encontrará la forma. Como respuesta al incidente de San Diego, se aprobó la Ley de Protección Genética. Esta fue creado por el Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en colaboración con miembros clave de la alta dirección de InGen. Esta ley otorgaría a los especímenes de dinosaurios extintos los mismos derechos y protecciones que a otros animales en peligro de extinción, además de restringir cualquier acceso a las islas propiedad de InGen. También prohibía cualquier clonación de nueva fauna o flora prehistórica por parte de la empresa, que en aquel momento se comprometía a cumplir estrictas normas éticas con respecto a los animales. Pero antes de que se aprobara la Ley de Protección Genética, Henry Wu y su equipo combinaron dos especies de plantas, lo que llevó a la creación de la planta Caracosis wutansis, también conocida como flor de Wu. Esto sería importante porque este acontecimiento llamó la atención de Simon Masrani, al igual que también en este año muere John Hammond por causas naturales. A finales de este año se llevaría a cabo una puja entre dos empresas por InGen, que en este caso sería Masrani Global y Taxus Technologies. En 1998, Masrani compra InGen y Masrani Energy realiza pruebas experimentales de energía eólica. El 10 de enero de 1998, Masrani le manda un correo a una persona con título Los próximos 10 años, en donde lo invita a comer ese jueves, aclarando que es estrictamente de negocios. En 1999, Masrani manda un grupo de científicos a Sorna para realizar investigaciones ilegales bajo el nombre de Prueba de Amalgamiento y Segunda Reencarnación de Jurassic Park. Aquí se clonaron especies que no se encontraban en la lista de InGen, al igual que también Biosyn infiltró científicos en Sorna bajo el nombre Proyecto Regénesis. Dichas investigaciones se llevaron a cabo desde 1999 hasta el año 2000. Y ahora pasamos con un tema bastante interesante, y es el tema de los Velociraptors, porque si recuerdas, de Jurassic Park 2 a Jurassic Park 3 vemos una gran diferencia de estos dinosaurios. Y aquí tenemos que mencionar el archivo de Henry Wu con la fecha 2 de febrero de 2003, con el título Plumas erizadas. Aquí Henry Wu menciona al alelo null, formado por la manipulación y mutación activamente de genes de los animales, añadiendo ADN de ranas, aves y reptiles. Los dinosaurios no pueden vivir sin algo añadido a su código, por lo que de momento estaba atrapado con las escamas. Tal vez con su investigación sobre el empalme genético pueda resolver ese problema. Esto nos deja ver que no encontraba una forma de crear dinosaurios 100% puros, al igual que también se menciona de que dejaron un accidente en Sorna. Si bien anteriormente este archivo se consideraba y se conectaba con la creación de los Velociraptors de Jurassic Park 3 gracias a una información que me proporcionó Maddox, la realidad es que esto no estaba relacionado con estos dinosaurios. Y es que la idea original que se tenía es que este correo iba a dar algún tipo de referencia para un futuro cómic que se iba a realizar y que formaría parte del canon, pero al final esto se canceló. Pero entonces aquí vendría la pregunta, ¿este archivo se debería de considerar canon si tomamos en cuenta que la idea principal fue cancelada? Pero entonces, ¿cómo se justificaría la creación de los Velociraptors de Jurassic Park 3? Pues en el canal ya habíamos hablado un poco de una justificación que se tenía por parte del director de Jurassic Park 3, y era básicamente de que los Velociraptors de Jurassic Park 2 evolucionaron y por eso ese cambio de apariencia.
Pero si recuerdas, en el canal no es la primera vez que hablamos de evolución y adaptación en Sorna, porque si recuerdas, en su momento yo te justifiqué el cambio de coloración de Comelona Grande y esto se debió a una adaptación. Por lo que llegar a pensar de que los Velociraptors hayan evolucionado pues no suena entre comillas nada loco si tomas en cuenta toda la explicación que yo te llegué a mencionar en el canal. Pero entonces, ¿cómo podríamos llegar a conectar este correo de plumas erizadas? Pues teniendo en cuenta de que al final era algún tipo de referencia a un proyecto cancelado, pues yo la verdad ya no consideraría canon este correo, porque al final la idea y el objetivo de este correo fue cancelado. Pero si tú todavía quieres llegar a considerar este archivo como canon, pues lo puedes conectar ya sea con la creación de los pteranodones de Jurassic Park 3 o con los Velociraptors, porque al final no tenemos como tal algo oficial sobre su creación de estas dos especies. Si bien durante los acontecimientos de 2015 Henry Wu menciona que en Jurassic World nada es natural y que nunca se enfocaron en conseguir algo puro, pues no podemos dejar de lado algunas características que sí son importantes, como por ejemplo que los Suchomimus en Jurassic World ya tenían estructuras filamentosas ornamentales, o por ejemplo también el tema de amalgamiento con el tema del Sinoceratops, o la similitud de los pteranodones de Jurassic World con los que sí eran 100% puros y existieron hace 65 millones de años. A lo que voy con todo esto es que después de la compra de Masrani podemos llegar a ver que si bien Henry Wu nunca se centró en el tema de conseguir algo puro o algo realista, porque esto lo menciona en Jurassic World, sí que empezó a hacer algunas experimentaciones. Pero todo esto fue después de la compra de Masrani, por lo cual llegar a pensar que estos Velociraptors se crearon antes de 1998 pues no tiene mucha lógica. Pero sí tiene lógica de que estos Velociraptores se hayan creado después de la compra, y aquí es cuando podríamos llegar a conectarlo con las investigaciones ilegales. Ojo, no estoy diciendo de que estos Velociraptores hayan formado parte de estas investigaciones que se llevaron a cabo de 1999 al año 2000, sino que más bien era un proyecto aparte de las investigaciones ilegales, y no es la primera vez que InGen realiza algo así. Porque si tomamos en cuenta el dato de que los pteranodones de Jurassic Park 3 ya habían sido creados en 1995 como una investigación secreta por parte de InGen, pues que lo volvieran a hacer pero ahora con estos Velociraptors pues sí que tiene sentido. Y de hecho las crías de estos pteranodones ya presentaban estructuras filamentosas, así que esto también conectaría con el tema de los Velociraptors. También en este mismo año, durante una expedición sorpresa, Simon Marrani visita las instalaciones de Sorna. Al sostener en brazos a una cría de Parasaurolophus, Masrani queda profundamente conmovido por el potencial de una convivencia armónica entre humanos y dinosaurios. El 23 de octubre de 1999, Masrani manda un archivo con el nombre Plop Jurásico. En dicho archivo menciona que el nombre Jurassic Park no lo convence. Lo siente muy pequeño, demasiado ochentero, añadiendo la mala reputación. Pensó en el nombre de Jurassic World, aunque otras ideas que tenía eran las siguientes: Isla Jurásica, el mundo perdido, mundo prehistórico, tierra jurásica, isla de los dinosaurios, isla cretácica, reptiles errantes, dinósfera, isla de los pollos gigantes. En los 2000 se empieza a trabajar en el nuevo parque, que lleva el nombre de Jurassic World, al igual que se funda Axis Boulder con sede en Dubai para ayudar en los procesos de diseño de muchos de los intereses civiles y mecánicos de Masrani Global Corporation. El 8 de agosto del año 2000, los investigadores en San Diego, Bridget y Curtis, le dieron la noticia a Henry Wu de que su prototipo de analizador de hierro ha leído el esqueleto fosilizado de su mosasaurio recién descubierto y ha mostrado indicios de fragmentos de ADN rastreables. A raíz de esto, Henry Wu mencionó lo siguiente: aunque todavía es demasiado pronto para saberlo, creo que esta podría ser nuestra única forma de recrear la vida acuática en ausencia de mosquitos. En diciembre de dicho año, Simon Marrani ascendió al Dr. Wu dentro de las filas de InGen y lo incorporó al proyecto Jurassic World. El Dr. Henry Wu fue considerado de inmediato un miembro valioso de Masrani, demostrando su singular habilidad no solo como científico de éxito, sino también como un gran visionario.
Un año después ocurrirían los acontecimientos de Jurassic Park 3. Paul y Amanda Kirby, una pareja divorciada, organizaron una excursión ilegal a Sorna bajo el pretexto de una expedición turística. En realidad, buscaban a su hijo Eric Kirby, quien había desaparecido semanas antes tras un accidente aéreo sobre la isla. Lo importante de estos acontecimientos es que ejemplares de pteranodontes escapan de Sorna y llegan a Canadá. Aquí, un grupo de InGen Security liderados por Pete Hoskins logran atraparlos, y esta misión tenía como nombre Limpieza de Reptiles Voladores. Simon Masrani, preocupado por la seguridad de futuras operaciones, contrata a Pete Hoskins para reformar completamente la división de seguridad de InGen. En 2002 se lleva a cabo la construcción de Jurassic World y Rexy es recapturada. Durante su captura se descubrió que sufría un grave caso de diente rasgado y una leve desnutrición. Al igual que también aquí, se funda el T-Mac Construction con el propósito de realizar construcciones en Jurassic World. InGen Security se encarga de atrapar a los activos, y el 19 de abril Hoskins menciona lo siguiente en un archivo. El equipo me impresionó mucho hoy. Diablos, mirar a un depredador de 7 toneladas a los ojos no es tarea fácil. Estas cosas son más grandes de lo que uno se imagina. Esperemos que T-Mac sepa construir potreros fuertes. Pero vamos a profundizar un poco sobre esto, porque si recuerdas, el último deseo de John Hammond era que la humanidad dejara a los dinosaurios vivir en paz. Si bien al inicio Masrani sí que tenía este mismo deseo que tenía John Hammond de vivir seguros y en paz, desafortunadamente, después de que el mundo se enterara de su existencia y surgieran rumores de barcos de pesca furtiva cerca de Isla Nublar y Sorna, Masrani se propuso hacer realidad el sueño perdido de Hammond. Pero otra pregunta que surge es ¿qué ocurrió con los restos del primer parque? Al comenzar la construcción de Jurassic World, Masrani Global buscó ocultar el fantasma de Jurassic Park. Los empleados de la compañía juraron mantener el complejo original fuera del ojo público. Sin embargo, Masrani decidió conservar elementos selectos de la visión original de Hammond, incluyendo el antiguo diseño de la puerta de Jurassic Park y una historia blanqueada de la anterior versión del parque. La empresa había considerado tener otras exhibiciones que exhibieran los restos del antiguo parque, incluyendo un recorrido en girosfera por el centro de visitantes. Sin embargo, cuando Jurassic World resultó ser un éxito rotundo tras su inauguración, Masrani Global consideró que mirar atrás iría en contra de su modelo de negocio, por lo que las estructuras restantes del antiguo parque se redujeron a zonas restringidas o se desmantelaron. En este mismo año, Simon Masrani, en la conferencia de prensa de Jurassic World en Costa Rica, mencionó lo siguiente: hoy me complace anunciar que Masrani Global Corporation, junto con la renovada International Genetics Technologies, se encuentra en la fase final de los preparativos para establecer un parque temático seguro y plenamente operativo en Isla Nublar. Para todos los niños y adultos del mundo, les ofrecemos Jurassic World. En 2003, Masrani logra quitar el acta de guardia genética para así permitir que la empresa realice investigaciones con los animales y muestras de ADN con propósitos médicos. Según el informe, el representante prometió que mantendría plenamente el deber de cuidado existente hacia los especímenes más antiguos, pero solicitó el derecho a desarrollar responsablemente nuevas técnicas de empalme genético. Las investigaciones de 2015 descubrieron, a través de un registro documental de esta reunión, que miembros clave de la junta directiva fueron, por así decirlo, comprados y pagados para ayudar a revertir la ley de protección genética, esencialmente aprovechando los beneficios del nuevo parque, financiados con las ganancias de Masrani Global. Desde entonces, estos miembros han sido liberados de todas sus obligaciones legales y algunos incluso han cumplido penas de prisión. En 2004 se termina de construir Jurassic World y Masrani lanza un programa bajo el nombre de Mentes Brillantes, un programa de pasantías internacionales con el objetivo de reclutar y capacitar personal joven, en donde Claire Dearing es aceptada. Los primeros dinosaurios que se encontraban en Nublar eran Triceratops, Brachiosaurus, Gallimimus, Parasaurolophus, Ankylosaurus y la Tyrannosaurus original del primer parque, que en la novela canónica de la evolución de Claire se llama Rexy. Claire forja una amistad cercana con Simon Masrani, quien le ofrece un puesto oficial en Jurassic World. Masrani asumió la responsabilidad de mantener un sistema de cuidado y atención constante para los dinosaurios y con buenas intenciones envió a los animales supervivientes a Isla Nublar.
La operación para trasladar a los animales supervivientes de Isla Sorna al parque en Isla Nublar fue crucial para su bienestar. En las investigaciones que se realizaron en 2015 se había descubierto una considerable y desconcertante disminución de la población en Isla Sorna. Algunos paleontólogos afirmaron que fue el resultado de disputas territoriales, otros argumentaron que la enfermedad fue el catalizador, mientras que algunos científicos incluso culparon al comportamiento de los animales. Pero gracias a las revelaciones de 2015 relacionaban esto con la corrupción de la ley de guardia genética por parte de miembros de Masrani Global, confirmando la verdadera causa. La introducción de animales clonados ilegalmente en la isla en 1999 causó un profundo impacto en el ecosistema, y aquí se utilizó el término efecto caos, acuñado a partir del libro del Dr. Ian Malcolm Dios crea los dinosaurios. Se ha convertido desde entonces en el término aceptado para descubrir los cambios radicales y antinaturales que tuvieron lugar en Isla Sorna. El traslado de los dinosaurios se llevó a cabo en verano de este año, al igual que también aquí se menciona que los dinosaurios jóvenes se quedaban en Isla Sorna. Y como dos datos curiosos, gracias a la novela de Claire sabemos que en este año todavía se estaba construyendo el aviario de Jurassic World, al igual que también sabemos que se trasladó por lo menos un ejemplar hembra de Velociraptor de Isla Sorna a Nublar. Y finalmente, en junio del 2005, Jurassic World abrió oficialmente sus puertas, con un número increíble de 98.120 visitantes en su primer mes de funcionamiento. Tomará este año para explicar un poco sobre la fauna nativa que se encontraba en Isla Nublar. Existe una gran variedad de animales nativos de Isla Nublar. El más común es el Elaphodus cephalopus nublarus, que es el ciervo copetudo nublar. Este mamífero de 60 centímetros de altura es principalmente nocturno, aunque se le ha estudiado pastando bajo las zonas más oscuras del dorsal selvático durante el día. En las costas de Nublar, cientos de aves se detienen a descansar durante sus largas migraciones. La más grande es el Pelecanus occidentalis, el pelícano pardo, cuya impresionante envergadura alcanza un promedio de 2.4 metros. Y en este año se firmó un acuerdo histórico con la Sociedad Costarricense de Protección al Ambiente para garantizar la seguridad y el hábitat de la fauna autóctona de Isla Nublar. Aquí tenemos un lapso temporal, y es que de 2005 a 2010 Henry Gu realiza varias investigaciones para traer especies completamente nuevas. Y pasando a otro lapso temporal, pero ahora del 2005 al 2014, podríamos llegar a catalogarlo como inversionistas de Jurassic World, que aquí podemos llegar a destacar a uno de ellos, que es Daniel Cohn, un empresario visionario con fuerte presencia en el sector tecnológico y biotecnológico, quien rápidamente se convirtió en uno de los principales socios estratégicos del parque. Ya que mencionamos aquí a Daniel Cohn, tenemos que hablar de Mantacore, que es su empresa, pero desafortunadamente no hay mucha información. Sabemos que esta empresa robó dinosaurios de Isla Sorna, además de que tenía la capacidad de poder crear sus propias criaturas. Al igual que también se nos menciona que Daniel Cohn tiene varios condominios en Isla Nublar, hasta tiene un penthouse, y Kenji menciona que ha visitado varias veces Jurassic World. E incluso llega a conocer a Toro, un dinosaurio que ya no estaba disponible para ver, y también Kenji conoce los túneles que conectaban toda la isla. Esto nos deja ver de que Daniel Cohn no es un simple inversionista, sino que incluso podríamos llegar a considerarlo que es un socio principal de Masrani Global. De aquí pasamos a 2007, en donde Mascom lanza 5 satélites de vanguardia que incorporan tecnologías Centaurus, al igual que se funda Aerospace Dynamics, liderando el camino en ingeniería, investigación y diseño aeronáuticos, y se centran en el diseño y la producción de alas. Pero por ahora vamos a dejar de lado por un momento Jurassic World y nos vamos a centrar en un personaje, específicamente en Charlotte Lockwood. Y es que del 2007 al 2009 se llevaron a cabo sus investigaciones, en donde pudo llegar a tener una hija sin una pareja. La creó a partir de su propio ADN. Sin embargo, Charlotte empezó a presentar un mal genético que por desgracia la llevaría a su muerte. Sin embargo, logró corregir dicha enfermedad al cambiar a todas las células de Maisie Lockwood.
En 2008 nace Maisie Lockwood por partenogénesis. El 4 de abril de 2008, Masrani le manda un correo a Henry Wu con el nombre Nueva Oportunidad, en donde le menciona lo siguiente: Henry, acabo de salir de una reunión y la junta directiva ha decidido unánimemente que tengamos una nueva atracción en el parque para satisfacer a nuestros inversores. Algo más grande, más aterrador, más genial. ¿Se te ocurre alguna especie nueva? Tienes mi plena autorización. Y sí, aquí empieza la creación de la Indominus Rex. Pero ahora vamos con un suceso que de momento está aislado de toda la cronología que llevamos hasta ahora, y me refiero a 2010, en donde se llevó a cabo el incidente en St. Hubert, también conocido como el Sitio C. Aquí, por una falla de contención, escapa el Distortus Rex y las otras creaciones que se encontraban en esta isla, lo que provocó el abandono de dichas instalaciones. Pero ya podemos volver a Jurassic World, específicamente en 2011, ya que aquí Simon Masrani compra Taxus Technologies, y así se creó la máquina Hammond XB20, una máquina que podía codificar muestras de ADN en menos de una hora, lo que aceleró el proceso de clonación. En 2012 nace la Indominus Rex y su hermana, y también comienza el proyecto Hybris, que tenía como objetivo estudiar la inteligencia de los Velociraptors, liderado por Owen y formado por InGen Security. Y si bien en Jurassic World conocemos a la Raptor Squad, estos no fueron los primeros ejemplares de dicho proyecto, ya que se conoce de una hembra que tenía por nombre Sujeto B2, pero dicha Velociraptor fue rechazada por su agresividad y que era impredecible. Y aquí Hoskins buscaba darle un propósito militar al proyecto Hybris. Al igual que también, en este mismo año empezó la construcción de la instalación Martel en Siberia. Pasaríamos a 2013, donde Dodgson se convierte en CEO de Biosyn, al igual que se fundó el conjunto Cerberus por parte de Masrani Energy. Este conjunto generó 450 megabytes de electricidad en 120 turbinas. El 17 de mayo de 2013, Owen Grady le manda un correo a Pete Hoskins con el nombre Ayuda, en donde le menciona que necesita ayuda para el proyecto Hybris, ya que no pueden ignorar la dinámica de manada que tienen los Velociraptors, así que le menciona que tiene un amigo en Francia, Barry, así que le mandaría su número para que se contacte con él. En 2014, con una inversión adicional de $48 millones en arquitectura de palas, el equipo de Aerospace Dynamics de Masrani ha estado analizando detenidamente el futuro de las turbinas eólicas de 3 palas, recién encargados de proporcionar soluciones de energía eólica en Sudáfrica, Filipinas y el suroeste de Australia. Después de aquí pasaríamos a un archivo de Henry Wu que la fecha es del 15 de noviembre de 2014, en donde él menciona lo siguiente: este es un nuevo primer paso para crear la biblioteca biológica más completa que el mundo haya visto jamás. Ya han empezado a circular rumores obvios sobre nuestra intención, pero quiero que el equipo central sepa que por ahora solo estamos recopilando y archivando. He hablado con Simon y he expresado su mayor alegría de que comencemos a trabajar en esto. Y dentro de la página oficial de Masrani Global podemos encontrar más información sobre esta instalación. Un equipo de investigación rotativo de 9 científicos y un equipo de excavación de 45 personas realizarán 18 meses de perforaciones en 42 puntos del hielo glaciar. El equipo espera encontrar restos orgánicos que datan de hace entre 40.000 y 200.000 años. Esta base de investigación de vanguardia se ha estado construyendo durante 2 años y se cree que está situada sobre un grupo de mamuts lanudos enterrados bajo el permafrost. Esto podría anunciar una nueva era de descubrimientos científicos, ayudándonos a pamear nuestra historia natural como nunca antes. Estoy emocionado de ver finalmente la finalización de Martel, expresó Henry Wu. Como sabemos, en 2014 se terminó la construcción de la instalación de Martel, que el objetivo era tener la biblioteca genética más grande del mundo, pero también aquí podemos llegar a ver el entusiasmo de Henry Wu, ya que si bien en Jurassic World no llegamos a ver criaturas cenozoicas, aquí podemos llegar a ver que Henry Wu estaba listo para dar el siguiente paso siempre y cuando Jurassic World lo pedía. Y que de hecho en la primera temporada de Campamento Cretácico se puede llegar a ver una pequeña referencia
a esta instalación, ya que en dicha temporada podemos llegar a ver restos de mamuts siberianos. Si bien ya no se terminó la oración cuál era el objetivo de estos restos, posiblemente estos restos serían analizados y se estudiaría la posibilidad de traer a estos mamuts siberianos como nuevas atracciones para Jurassic World. Capítulo 3. La teoría del caos. Y pasamos a 2015, en donde ocurren los acontecimientos de Jurassic World. Para mantener el interés público se va a presentar al primer híbrido, el Indominus Rex. Sin embargo, tras escapar de su recinto, comienza a cazar tanto humanos como otros dinosaurios, provocando el colapso del parque. Después del incidente, se abre una investigación, y aquí Henry Wu es despojado de todas sus credenciales tras ser declarado culpable de mala conducta biótica, pero no pudo ser contactado para que hiciera comentarios. Y a la par de los acontecimientos de Jurassic World se lleva a cabo la primera temporada de Campamento Cretácico, para que así desde diciembre de 2015 a junio de 2016 ocurren los acontecimientos de las primeras 3 temporadas de Campamento Cretácico. Para esta cronología solamente voy a considerar aspectos importantes, que el primero es que los campistas descubrieron una instalación subterránea que llevaba construyéndose desde 2011. En dicha instalación encontraron información sobre un experimento altamente clasificado, y me refiero al Scorpius Rex. Un híbrido anterior al Indominus Rex creado por Henry Wu. El Scorpius Rex fue considerado un error genético por su inestabilidad y por su apariencia por Masrani, por lo que le ordenó a Henry Wu eliminarla. Sin embargo, Henry Wu lo único que hizo fue congelarla, pero por el daño a los sistemas de seguridad provocó que el espécimen se descongelara y escapara, dejando una estela de destrucción en la isla. Pero los campistas lograron eliminar a ambos especímenes en los restos del antiguo centro de visitantes de Jurassic Park. Y el segundo acontecimiento importante es que en junio de este mismo año, Eli Mills lleva a cabo una misión en donde el objetivo era recuperar la laptop de Henry Wu y el ADN del Indominus Rex. En dicha laptop se encontraban años de investigación de la formación de híbridos, pero los campistas destruyen la laptop, además que también durante la operación el equipo activa sin querer un sistema de liberación que permite al mosasaurio escapar hacia mar abierto. Siguiendo con la cronología, a partir de junio de 2016, pero sin llegar a un año, ocurren los acontecimientos de la 4ª y 5ª temporada de Campamento Cretácico. De aquí solamente te voy a recordar 2 acontecimientos importantes. El primero es que en la 4ª temporada de Campamento Cretácico se menciona de que Mantacore robó dinosaurios de Isla Sorna. Además de que también en la 5ª temporada, Molina, una representante de Biosyn, se contacta con la empresa Mantacore viajando a su isla secreta para ver la presentación de su tecnología, que estamos hablando de los chips de control. Después de la presentación, Biosyn estaba interesada en la tecnología, tanto así que Lewis Dodgson y Daniel Cohn se llegaron a ver en Isla Nublar, en donde extrajeron algunos ejemplares de forma ilegal de Isla Nublar a la isla de Mantacore. Una vez que los campistas regresan al continente, son reconocidos como los 6 de Nublar, siendo aclamados por su valentía y resiliencia tras sobrevivir en Isla Nublar. Pero ahora vamos con la reactivación del Monte Sibo, que esta fue reportada por primera vez por el Instituto Costarricense de Vulcanología en 2017. Si bien en la Dinosaur Protective Group se llega a mencionar cuál fue la causa de la reactivación del Monte Sibo, hay otra que podría llegar no solamente a decirnos la causa, sino que también conectar con Campamento Cretácico. Pero ten en cuenta que la siguiente conexión que te voy a explicar no está confirmada. Si recuerdas, en la 5ª temporada de Campamento Cretácico podemos llegar a observar el reactor de Mantacore. Dicho reactor funciona con energía geotérmica. Esto significa que se utiliza el calor del interior de la Tierra. Dicho calor se extrae para calentar un fluido que cuando se calienta cambia de estado y se convierte a vapor. Este vapor pasa a accionar una turbina que está conectada a un reactor eléctrico y así se genera electricidad. Lo curioso de esto es que cuando se va desarrollando un campo geotérmico puede llegar a generar terremotos, pero terremotos con una magnitud pequeña, magnitudes aproximadamente de 4, y esto se va a desencadenar cuando se bombea el agua.
Pero como vemos en la quinta temporada de Campamento Cretácico, gracias a que una Eva X le dispara el reactor, este pierde el equilibrio, lo que podríamos pensar que bombea más agua de lo que debía, lo que fue produciendo terremotos que poco a poco estarían desplazando las placas tectónicas, lo que provocó pequeñas réplicas en el lecho rocoso, creando una fisura relativamente pequeña que provocó un aumento de la temperatura bajo el monte Sibo. Antes de seguir avanzando con la cronología, hay que tomar en cuenta un lapso de tiempo en donde ocurren dos acontecimientos, y es de 2015 a 2018. Y es que aquí Eli Mills financia el desarrollo y creación del Indoraptor, al igual que también se crea la Dinosaur Protector Group, por sus siglas la DPG, por parte de Claire Deering. En 2017, Biosync soborna a la tripulación de un barco para que no se supiera lo que estaban haciendo en las costas de las islas costarricenses. En febrero de 2017, el Instituto Costarricense de Vulcanología declaró en su informe que de hecho el volcán ardía lentamente desde dentro. Un desplazamiento de las placas tectónicas provocó pequeñas réplicas en el lecho rocoso, creando una fisura relativamente pequeña que provocó un aumento de la temperatura bajo el monte Sibo. Las columnas de humo visibles son el resultado de la combustión de plantas y otros materiales biológicos debido al cambio de temperatura. No existe una amenaza inmediata para la isla en este momento. Sin embargo, el volcán fue reclasificado como activo en septiembre de ese mismo año después de que un helicóptero privado sobrevolara ilegalmente la isla. Los pasajeros avistaban varias rupturas de magma desde la cima. Este avistamiento dio lugar a una investigación geológica sobre la latencia del monte Sibo, las lecturas de trepidación armónica, la tecnología satelital infrarroja y los instrumentos sísmicos confirmaron que efectivamente se estaba desarrollando actividad bajo la superficie de Isla Nublar, basado en los niveles de estado volcánico establecido por el Instituto Costarricense de Vulcanología a partir del 5 de octubre de dicho año. El nivel de estado volcánico del monte Sibo se establecía el Mag 03, que es actividad significativa. Sin embargo, se realizó un escaneo de partículas de alta energía de la corteza bajo el interior del volcán, y esto reveló grandes cámaras de magma presurizado. Si el magma penetra la superficie, se creía que la explosión resultante podría destruir toda la vida biológica en la superficie de la isla, provocando la extinción de los dinosaurios de un solo golpe. Hasta incluso en su momento se realizaron simulaciones de la erupción del monte Sibo, realizadas por el Instituto Costarricense de Vulcanología, en donde se mostraba cómo el aumento de la temperatura podría quemar completamente la superficie de Isla Nublar. Es imposible predecir la fecha exacta de la erupción de un volcán, y los científicos deben basarse en la actividad sísmica y visual para predecir si ocurrirá una erupción o cuándo. En el caso del monte Sibo, la situación es más complicada, ya que la isla es propiedad privada de Masrani Global. Todas las rutas marítimas y zonas de vuelo cercanas de la isla están restringidas por las leyes de los Estados Unidos y Costa Rica, añadiendo que los grandes dinosaurios que habitan en Nublar causan fuertes temblores de impacto en el suelo al desplazarse, lo que altera las lecturas de temblores armónicos. Las investigaciones que se realizaron se limitaron a buques de investigación privados en el alta mar y únicamente a imágenes satelitales. A pesar del riesgo de vientos cambiantes que arrastran nubes de ceniza e interrupciones en el transporte aéreo local, el volcán no representaba una amenaza directa para la población civil continental, ya que la isla se encontraba a 193 kilómetros de la costa de Costa Rica. Esto provocó la falta de acción inmediata por parte de Masrani Global y el gobierno costarricense, aunque el último movimiento que hizo es quitar los equipos de tecnología e investigación que monitoreaban la isla. Desde la reactivación del monte Sibo en 2017, el monitoreo sísmico, la observación remota y el análisis minucioso por parte del grupo Dinosaur Protector Group y los asociados del Instituto Finlay de Vulcanología realizaron investigaciones para anticipar eventos volcánicos y geológicos que amenazan la estabilidad de la isla. Con estos datos recopilados y catalogados, la ventana de erupción del monte Sibo se redujo en un rango de entre 2 días y 2 meses. Ahora te contaré información sobre el informe que lanzó la Dinosaur Protector Group el 18 de junio de 2017. Ellos mencionaban que era probable que el entorno natural de Isla Nublar se haya visto gravemente contaminado y las condiciones empeoraban cada día. La principal preocupación era el aumento de la acidez de las fuentes de agua, junto con los altos niveles de dióxido de azufre y grandes cantidades de dióxido de carbono que saturarían ríos y aguas estancadas.
Esta desgasificación volcánica desde las profundidades de Isla Nublar, sumada a la exposición a la caída de cenizas, provocará inicialmente la proliferación de algas que privarán de oxígeno a las fuentes de agua. Las poblaciones de peces y otras especies acuáticas disminuirán y desaparecerán, destruyendo así una sección completa de la cadena alimenticia de la que dependen varias especies de dinosaurios como Suchomimus y Baryonyx. Además, la contaminación por fluoruro de hidrógeno en las zonas más altas del Monte Sibo representará una amenaza creciente para los ecosistemas de las tierras bajas del sur de la isla. Con las constantes tormentas que azotan la isla, es solo cuestión de tiempo antes de que las aguas subterráneas contaminadas con fluoruro de hidrógeno se viertan en las fuentes de agua de las regiones más meridionales, lo que podría causar el colapso total del ecosistema y la extinción de estos animales incluso antes de que el Monte Sibo entre en erupción, algo que no llegó a pasar. Y claro que los dinosaurios terrestres tampoco están a salvo. Los animales de pastoreo son particularmente susceptibles a la exposición pulmonar a la ceniza volcánica presente en la superficie de las plantas, y la ingestión de fluoruro de hidrógeno puede agravar este daño, causando quemaduras graves e irritación en ojos, pulmones y mucosas. Esto puede provocar enfermedades crónicas, infecciones secundarias y finalmente la muerte. Las laderas circunstantes del Monte Sibo son el territorio predilecto de Parasaurolophus, Pachycephalosaurus y Microceratus, que actualmente encabeza la lista de exposición crítica. Y llegamos a 2018, donde ocurren los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom, pero aquí voy a resaltar algo importante. El ojo público culpa a InGen y a Masrani Global por todos los incidentes. Empresas Masrani ha pagado más de $800 millones en daños para resolver las demandas legales presentadas por los sobrevivientes. Ahora bien, de aquí en adelante ya no conocemos nada sobre el paradero de Masrani Global Corporation, pero de InGen sí que sabemos algo. Por parte de InGen sabemos que quedó en bancarrota y que incluso algunas empresas llegaron a comprar información de ella, como por ejemplo Parker Genix. Y respecto a Masrani Global Corporation, recordemos que esta empresa estaba más globalizada, no solamente estaba en un solo sector como InGen, estaba en varios sectores, por lo cual podríamos estar pensando de que sí pudo llegar a salir después de los acontecimientos de 2015. Añadiendo los archivos que se filtraron en medio de todo este caos, Biosyn aprovecha para borrar todos los documentos que pudieran manchar su imagen, que gracias a estos archivos hay 3 datos que podemos llegar a rescatar que son muy importantes. El primero es que aquí se nos revela de que Biosyn había robado dinosaurios de Isla Sorna, pero aquí lo interesante es la fecha de estos datos. Y es que la fecha de este archivo es el 24 de diciembre de 2018 y en este archivo se menciona que apenas van a pasar a la fase 3. Que esta fase 3 tenía que ver con que Biosyn estaba buscando poder obtener los derechos de recolección de los dinosaurios. Y también aquí se menciona que por lo menos para esta fecha ya el valle de Biosyn ya estaba listo para recibir a los dinosaurios. Y ahora vamos a tener un lapso de tiempo de 2018 a 2021, ya que aquí ocurren varios acontecimientos, pero también hay que recordar uno que ocurre en 2019. Así que para mantener un orden cronológico te voy a contar la mitad de los acontecimientos de este lapso de tiempo de 2018 a 2021 y después te voy a meter el de 2019. Durante este lapso de tiempo, Biosyn buscaba a Henry Wu para que los ayudara a terminar algunas investigaciones que quedaron pendientes. Al igual que también aquí Biosyn obtuvo los derechos de recolección de los dinosaurios, al igual que también fue la encargada de estudiar el sistema inmunológico de estos animales, lo que le permitió clonar sus propias criaturas, que estas eran puras, algo que las diferenciaba del resto. Todo esto era para ver las posibles aplicaciones que se podrían tener, además de que pudo replicar los chips de control de Manta Corp. Al igual que también se llevaría a cabo el enfrentamiento que pudimos llegar a ver en el parque de Battle at Big Rock. Y aquí es cuando entramos a uno de los acontecimientos importantes, y es que en 2019 el gobierno estableció el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, por sus siglas la DVCP, para responder a los ataques y avistamientos de estas criaturas. Sin embargo, hay que recordar que también había instancias gubernamentales, que de aquí conocemos una, y es el Departamento de Pesca y Fauna, que era la encargada de darle tratado médico a los dinosaurios y después llevarlos al santuario de Biosyn. En 2020 se llevan a cabo los acontecimientos de las novelas Off the Grid y de Yosemite 6, que son pequeñas historias de Macy,
Una vez Biosyn teniendo los derechos de recolección de los dinosaurios, sus instalaciones en las Dolomitas italianas se volvieron un santuario, aunque la realidad era otra, ya que Biosyn controlaba el mercado de Malta, la sede más grande del mercado negro, vendiendo dinosaurios sin preocupación, ya que al final estos regresarían a su poder. Además de que realizó tratos con personas importantes del mercado negro, en específico con Jonas Santos, tanto así de que Dodgson le entregaría 4 Trociraptors y le prestaría los servicios de su entrenadora de Handler para poder realizar diferentes trabajos, en donde se buscaba un beneficio mutuo, como amenazar o eliminar personas del gobierno que pudieran interponerse en sus planes. Esto fue fruto de un proyecto secreto que tenía Biosyn por nombre Terápodo Axis, en donde se buscaba convertir a la especie Trociraptor en armas, en donde participó Henry Wu. Pero aquí fue engañado por Dodgson, ya que el plan original era un proyecto de búsqueda y rescate. Al igual que también, Ramsey Cole y Ian Malcolm descubren otro proyecto de Biosyn que tiene como nombre Aliados Hexápodos, el cual usaba insectos prehistóricos transgénicos para desabastecer cultivos de su competencia, y así Biosyn podría crear un monopolio de producción de alimentos. Capítulo 4. Un nuevo amanecer. Después de aquí daríamos un salto temporal a finales de septiembre de 2022, ya que aquí ocurren los acontecimientos de la primera temporada de Call of Duty. Para la cronología solamente te voy a mencionar 2 acontecimientos importantes, que es la supuesta muerte de Brooklyn a inicios de 2022 y después la investigación que se realizó hacia Manta Corp. Ahora bien, de octubre a noviembre de 2022 ocurren los acontecimientos de la segunda, tercera y cuarta temporada de Call of Duty, que dentro de los acontecimientos que hay que recordar ya te mencioné la mayoría, pero todavía falta uno. Y es que si recuerdas, a inicios de la temporada 2 se menciona que la oficina de la DVCP empezó a disolverse. Esto a raíz de las acciones que estaba llevando Cabrera, además de que todas sus acciones fueron absorbidas por instituciones gubernamentales. Aunque si recuerdas, aquí en noviembre de 2022 ya estamos hablando de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, que igual los últimos capítulos de la cuarta temporada de Call of Duty se conectan con dichos acontecimientos. Que para el punto de esta cronología solamente voy a tomar en cuenta que Ramsey menciona que la primera generación de dinosaurios del santuario de Biosyn provino de Sorna. Ya no sabemos qué ocurrió con Biosyn ni tampoco con su santuario, pero si tenemos en cuenta los acontecimientos de Jurassic World Rebirth nos podemos llegar a dar una idea. Lo principal es que Biosyn perdió los derechos de recolección de los dinosaurios, por eso en Rebirth se menciona que antes había varios zoológicos que tenían como atracción principal algunos dinosaurios. Y sobre el paradero de Biosyn, pues probablemente también llegó a quedar en bancarrota, y si no llegó a quedar en bancarrota, pues económicamente no quedó muy bien parada. La isla está supervisada por el gobierno de Costa Rica en estrecha colaboración con empresas externas para contener y monitorear de forma segura cualquier dinosaurio restante que aún puede estar presente allí. Esto nos deja ver que por lo menos para 2022 todavía había dinosaurios en el sitio B, pero entonces aquí se contradice un poco porque si tomamos en cuenta 3 empresas metieron mano en esa isla. Después de aquí daríamos otro salto temporal para 2027, en donde iniciaríamos con los acontecimientos de Jurassic World Rebirth. Los dinosaurios comienzan a extinguirse de forma gradual en varios ecosistemas del mundo. Científicos determinan que muchos no logran adaptarse a los climas actuales. Gobiernos y organizaciones ambientales comienzan a reubicar a varios dinosaurios sobrevivientes a islas ubicadas en la zona ecuatorial, donde las condiciones son más estables. Si te quedaste con ganas de saber más sobre la historia de esa franquicia, te invito a ver la historia completa del sitio C, que si bien no es oficial, pues aquí la complementamos para que quede bastante bien.